Entonces, bueno, hemos hablado todo acerca de energía y pues no hemos hecho más. Y pues llegamos a una relación con que la energía cambia debido a un mecanismo de transferencia llamado trabajo. Entonces, hablemos ahora un poquito acerca del trabajo. Ya, ya vamos a empezar a correlacionar con cuestiones que ya hemos visto. Entonces, desde nuestra perspectiva física, vamos a llamar trabajo a eso que se realiza debido a una interacción, a un agente, sobre un objeto y que logra hacer un movimiento tal que desplaza al objeto. ¿Ya? Entonces vamos a definir físicamente qué es trabajo. Entonces, nuestra definición es un poquito escueta, particularmente no me gusta darla así, ¿ya? Porque es como, solo es una multiplicación, ¿ya? Pero pues en esencia es eso, ¿verdad? Más importante aún, ya sabemos que hay un trasfondo en esto del trabajo, más que saber que es el producto de la fuerza de desplazamiento, y es el hecho de que es una cantidad física tal que me cambia la energía de un sistema. Entonces, en esencia, pues ya eso es lo que debemos saber. Y pues la definición más formal del trabajo es esta. Esa es la definición más formal posible del trabajo. Ese es un producto punto, pero más que un producto punto, eso de ahí tiene que ver con trayectorias y otras cosas. Entonces es el producto punto que hay entre la fuerza y el vector desplazamiento, ¿ya? O el cambio en la trayectoria que puede haber en un sistema entre un punto 1 y un punto 2 de esa trayectoria. Esa es la definición más formal. Sin embargo, nosotros vamos a usar una un poquito más particular, porque pues nosotros no vemos sistemas físicos o no profundizamos tanto en sistemas físicos de esta forma, que son sistemas vectoriales que pueden depender de X, Y, Z, sino que lo vemos desde la perspectiva unidimensional. Entonces, esto de acá se puede particularizar para una dimensión o para movimiento en una dimensión, y tendríamos que el trabajo va a ser igual a de un x1, por ejemplo, a un x2, f de x de x. Entonces llevamos a esa expresión un poquito más aburrida. Si analizamos el trabajo realizado a lo largo de una dimensión, que es lo que vamos a estar estudiando. Pues, o sea, nosotros no vamos a ver nada a lo largo de trayectorias en R3 ni nada por el estilo. Pero sepan que esta es la definición más general que hay de trabajo. ¿Ya? Aún así, vamos a usar esta. Entonces, el trabajo es el producto de la fuerza por un desplazamiento. Por definición, vamos a manejar eso. Y pues nosotros podemos denotar, podemos conocer cuáles son las unidades que tendría el trabajo, analizando pues los términos que componen esa integral, ¿no? Esa cantidad física. Díganme ustedes entonces, ¿qué unidades debería tener el trabajo? Sabiendo que tiene que ver con una fuerza multiplicada por un desplazamiento. Newton por metro. Newton por metro. Muy bien. Entonces, Newton por metro sería, por así decirlo, la unidad que corresponde al trabajo. Sin embargo, nosotros no usamos Newton por metro para poder definir las unidades de trabajo. Así como no usábamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado para definir las unidades de fuerza. Entonces, más que Newton por metro, el trabajo se le asignan unidades de Joule. Entonces, un Joule es un Newton por metro desde la perspectiva de trabajo. No usamos Newton por metro porque Newton por metro tiene otra aplicación. Entonces, esas son las unidades de trabajo que vamos a estar utilizando. Joules. Esto en honor a Joule. Joule creo que era un ingeniero inglés, no me acuerdo, o si era físico. Pero él fue el que descubrió la correlación que hay entre trabajo y calor. ¿Cuál fue la contribución de él? El punto es que pues, muchas máquinas funcionan debido a esa relación que hay entre trabajo y calor, y pues por eso le pusieron en honor a él a la unidad de trabajo Joule. ¿Ya? Entonces, esta de acá va a ser la que nosotros vamos a considerar nuestra definición más general. Ya sabemos que hay una más general que es esta, pero para nosotros la más general con la cual vamos a estar trabajando aquí es esta, ¿verdad? Que el trabajo es la integral
de la fuerza a lo largo de un desplazamiento. O sea que si a usted, por ejemplo, le dan una gráfica que relaciona fuerza en función del desplazamiento y le dan una curva que pasa por ahí, pues evidentemente esta curva va a ser una curva de una fuerza, ¿ya? Y si le piden calcular el trabajo realizado entre dos puntos, un x sub 0 y un x final, entonces el trabajo va a ser el área bajo la curva, porque por definición, tal como tenemos acá, eso es el trabajo, ¿ya? Entonces esto de acá es W. Para una curva arbitraria, así cualquiera, no así como esa que tenemos ahí. O sea, si usted le dan la forma de la función que describe la fuerza actuando sobre un sistema a lo largo de un desplazamiento, integre esa fórmula y ya con eso usted puede describir el trabajo realizado por esa fuerza. Que pues en principio podría ser una fuerza variable, pues porque la describe cualquier función. Y pues esa es la forma más general de describir un trabajo. Sin embargo, siempre podemos sacar casos particulares que me vuelven más sencillo el análisis, por ejemplo, del trabajo realizado sobre un sistema, ¿ya? Y un escenario como ese sería uno en el cual la fuerza aplicada es constante, ¿ya? Entonces, esto de acá, todo esto de acá, como les he venido diciendo, es lo más general posible, que vamos a estar manejando a nivel del curso. Vámonos pues ahora a un caso particular, que es al aplicar una fuerza constante en un sistema. Entonces, para esto consideremos el siguiente escenario. Consideremos que tenemos un libro o una caja sobre una superficie. Y pues asumamos que se le aplica una fuerza que va en esta dirección. Entonces tengo que va una fuerza aplicada en esta dirección. Y asumamos que pues inicialmente se encontraba acá. Esto de acá sería entonces lo que yo llamaría mi x sub 0. Y pues al aplicar esa fuerza yo desplazo el libro y lo muevo hasta este punto de acá, que es un x final. Por lo tanto, yo ya sé que hay un vector desplazamiento, que existe un vector desplazamiento a lo largo de la línea a través de la cual se mueve el libro. Es decir, si usted dibuja el vector desplazamiento, usted va a tener que va a denotar este comportamiento. Y pues en esa dirección iría. Y podemos notar que hay un ángulo entre esos dos vectores, el cual vamos a llamar phi. Entonces, ¿cómo relaciono ese desplazamiento y esa fuerza cuando la fuerza aplicada es constante? Para eso, yo ocupo irme a la definición formal que yo había dado hace un momento del trabajo. Si yo tuviera que la fuerza es constante, entonces vean que eso en cierta manera es como que lo pueda sacar de la integral y entonces yo podría expresar el trabajo como algo como esto. Una fuerza punto la integral de 1 a 2 de ese vector de desplazamiento. Y como el desplazamiento es lineal, es en una sola dimensión, esta integral en cierta manera me quedaría como resultado algo como esto, ¿no? Un R evaluado de un punto inicial a un punto final. Y pues eso de ahí simplemente es el vector de desplazamiento, ¿ya? Entonces, si la fuerza es constante, yo tendría que va a ser igual a F punto delta R, sin necesidad de integrar nada. Entonces, esa es la implicación que tiene aplicar una fuerza constante sobre un sistema. Si la fuerza no es constante, no puedo hacer esto,
tiene que usar la fórmula general, y más aún si el movimiento es en una dimensión, pues tiene que usar esta fórmula, ¿no? Y tienen que darle la función de la... Tienen que darle una gráfica por lo menos de la función de la fuerza, o tendrían que decirle cuál es la función de la fuerza, que debe ser una función en términos de x, porque vea que usted está integrando con respecto a x. ¿Ya? O sea, esto de acá sería un f de x, de esta manera. En cambio acá, si usted llegó a esa relación y usted quisiera representar gráficamente lo que está sucediendo, usted lo que va a tener es que la gráfica de fuerza, por ejemplo, en relación a un desplazamiento, va a ser algo como esto, ¿no? O sea, usted tiene que la fuerza es constante, y pues si usted va de un punto inicial a un punto final, entonces le va a quedar que el trabajo es el área bajo esta curva, que pues es no más que un rectángulo, ¿no? Y vean que es consistente con el análisis que acabamos de hacer. Este lado de este rectángulo mide delta X, o lo que sería un delta R. Mientras que este lado de acá mide F, ¿no? Porque estamos hablando de que la magnitud de la fuerza tendría que ser F en ese punto, ¿ya? Entonces, esto de acá es perfectamente consistente con esa expresión que acabamos de deducir. Bueno, sigamos profundizando un poquito más en esa expresión que tenemos ahí, ¿ya? Que es fuerza por un desplazamiento, ¿cierto? En este caso, que es constante. Ahora, vean que eso de ahí es un producto punto. Esto es un producto punto. No sé si alguien recuerda, por definición, para cualquier par de vectores, no necesariamente el vector fuerza y el vector desplazamiento, para cualquier par de vectores, ¿qué es un producto punto? Cuando ustedes dicen, calcule el producto punto, ¿qué está calculando? Si usted tiene dos vectores A y B, por ejemplo. Vamos a ver si... Ajá, es el producto escalar, correcto. ¿Y qué es eso? Cuando decimos que calculamos el producto escalar entre dos vectores, ¿qué es lo que estamos calculando en realidad? Entonces, si ustedes recuerdan, el producto escalar era, según la definición, ¿verdad? Era la proyección escalar de un vector en otro, ¿ya? O sea, si usted tiene que esto de acá se llamara A, por ejemplo, y este de acá fuera B, entonces me dicen, la proyección escalar de A en B es el producto punto. ¿Y qué es la proyección escalar? Bueno, una proyección ya sabemos que es simplemente como que si usted ilumine este vector, o sea, asumiendo que son entidades físicas que existen, ¿no? Entonces, ilumino ese vector desde arriba y pues lo que me proyecta como resultado es una sombra, en este caso el vector F, la sombra del vector F estaría proyectada en el vector delta R, ¿cierto? Eso sería una proyección. Entonces yo tendría que, si yo vengo y dibujo esta línea, esto de acá sería la proyección de F. Si fuera una proyección vectorial, yo debería dibujar una flechita. Pero me dicen la definición del producto punto, que es una proyección escalar. Por lo tanto, como es una proyección escalar, solo estoy midiendo cuánto mide esa línea. ¿Cuánto mide esa línea en términos de la magnitud de F y en términos de la dirección que tiene respecto de delta R? La fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. La fuerza por el coseno del ángulo, pero como es una proyección escalar, sería la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Ojo, aquí le voy a cambiar el ángulo, le voy a llamar phi, porque es notación de libro, por cierto. Además, antes lo había puesto ahí, ¿verdad? Phi, entonces, ojo, ese es phi. Entonces, F por el coseno de phi es la proyección escalar de F en delta R. Ahora, es una proyección escalar, así que si yo multiplico esto por lo que mide delta R, que es delta R, la magnitud, entonces yo ya tengo mi definición del producto punto y tendríamos que W es F por delta R, que es lo mismo que tener F, la magnitud de F, por la magnitud de delta R, por el coseno del ángulo phi entre estos dos vectores. Entonces, para una fuerza constante, yo tengo que eso de ahí me describe el trabajo realizado por esa fuerza sobre un cuerpo, ¿ya? Es el producto punto entre el vector fuerza y el desplazamiento que esta fuerza realiza.
Pero más aún es eso, ¿no? Que la fuerza por delta R por el coseno del ángulo. Y podemos generalizarlo un poquito más con lo que estaban mencionando antes, ¿no? Que esto de acá también es lo mismo de tener un f de una componente en x por el delta x, más una componente en y por el delta y, más una componente en z por el delta z. Ya, digamos algo como eso. También es válido. ¿Sí? Y ahí es donde la pregunta que me había hecho el compañero. Entonces, para una dimensión es f por delta x, sí, pero no cualquier f, sino f de x. ¿Ya? Entonces, ahí con eso contesto la pregunta que me había hecho. Entonces, ahí con eso tenemos la descripción del trabajo. Si no hay preguntas, yo sí les hago una a ustedes. El trabajo sería una cantidad escalar o una cantidad vectorial. Sería escalar porque un producto punto. Pues si el producto punto es escalar, el trabajo es una cantidad escalar. Entonces, voy a colocarlo como observación. Es evidente, me parece, pero igual pues no está de más decirlo, ¿no? Que el trabajo es una cantidad física escalar. Y recordando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo tiene la capacidad de cambiarme la energía de un sistema. Así que si el trabajo es una cantidad escalar y está asociada proporcionalmente a la energía, también con esto nos damos cuenta que la energía es una escalar. ¿Ya? Y de hecho, si usted profundiza más en detalle de varios estudios de la física que hay que hacer acá, ¿ya? Más allá de que la energía es un escalar, se dará cuenta que es una invariante. ¿Ya? Bueno, entonces eso en cuanto a la definición del trabajo. Entonces, en resumen, la definición general es esta. Esa es para cualquier tipo de fuerza. La fuerza es variable, ¿verdad? O sea, no una fuerza constante. La fuerza puede ser representada por una curva, una línea recta con pendiente, etc. Esa es entonces la definición más general de trabajo. Pero si usted aplica una fuerza constante, llega a esta que es más particular, ¿verdad? Que es simplemente el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Muy bien. Vamos a seguir desarrollando ideas con esa fórmula que tenemos ahí, porque resulta ser que, a pesar de que es un escalar, yo puedo tener trabajos positivos, trabajos negativos y trabajo cero en un sistema. Por lo cual resulta conveniente definir un sistema de referencia para el trabajo. Y lo puedo hacer a partir del análisis de esto de acá. Entonces vamos a considerar tres escenarios para poder definir este sistema de referencia. Siempre vamos a trabajar con el sistema que, bueno, podría ser una caja, moviéndose hacia la derecha, digamos. Por lo tanto, yo voy a tener que en todos los casos el vector de desplazamiento va en esta dirección. Pero voy a tener que las fuerzas aplicadas van en diferentes, en cada escenario va en una dirección diferente. Entonces yo puedo tener esta fuerza de acá, aquí voy a tener esta fuerza de acá, y aquí voy a tener una fuerza que va así. Lo otro que voy a marcar es el ángulo. Entonces tengo esos tres escenarios de una caja de masa M. Asuma que todas las cajas ahí, las tres cajas verdes, tienen la misma masa. Todas van con el mismo desplazamiento, pero las fuerzas se van aplicando de esa manera. Entonces, veamos el primer escenario. En el primer escenario, la fuerza pues lleva dos componentes, pero una de ellas va en la misma dirección, la que es paralela al desplazamiento, va en la misma dirección del desplazamiento. ¿Ya? Por lo tanto, si usted hace el producto punto entre esa fuerza y ese desplazamiento, usted va a quedarle que el coseno de un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Porque vea que ese vector fuerza recae en el primer cuadrante. ¿Ya?
Entonces, si usted calcula el coseno de un ángulo que está en el primer cuadrante, le va a quedar, en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, le va a quedar que esa fuerza, que ese coseno de ese ángulo va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, usted va a tener que esto de acá va a ser positivo, coseno de phi, delta R es una magnitud y F es otra magnitud. Entonces, le va a quedar que si la fuerza va en la dirección del desplazamiento, va a tener que el trabajo realizado sobre el sistema por la fuerza F es positivo. Entonces yo ahí tendré que el trabajo va a ser positivo, mayor que 0, si la fuerza aplicada va en la misma dirección del desplazamiento. O sea, vea, ahí es como que usted lo esté jalando con una cuerda, pero si de repente usted quisiera representarlo como que lo está empujando, ¿ya? Y entonces la fuerza va así, recuerde que representar la fuerza hacia ahí es lo mismo que representar la fuerza... es lo mismo que representarla hacia acá. Y pues yo les dije, si el ángulo está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, como es el caso acá, entonces para esos dos tipos de fuerza, yo puedo tener que el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la componente en X va en la misma dirección, esa fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. ¿Ya? Entonces tenemos esa consecuencia. Entonces ambos escenarios, como los tenía planteados, representan trabajo positivo. Vamos al siguiente. En el siguiente yo tengo que la fuerza recae en el tercer cuadrante. En el segundo cuadrante, perdón. Si fuera en el tercer cuadrante también podría pasar lo mismo. En este caso, el trabajo, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? No depende también de la aceleración o no importa en este caso, solo lo tomamos positivo. No, ahorita solo estamos viendo fuerzas y desplazamientos. Lo tomamos Aceleración positivo. pueda que haya, pero eso no nos interesa de momento. Entonces sería negativo. Sería negativo, ¿verdad? Tiene que ser porque, bueno, usted tiene que el ángulo va a ser mayor que 90 grados, menor que 180, ¿verdad? Por lo tanto, si usted calcula el coseno de un ángulo que está entre 90 y 180, usted va a tener que ese coseno va a ser negativo, ¿ya? Y usted como consecuencia va a tener que el trabajo va a ser negativo. Entonces, véalo en analogía. Bueno, qué bueno que mencionó la aceleración para considerar la analogía del movimiento. O sea, porque ahí va el vector de desplazamiento. Asuma que ese cuerpo se está moviendo. Si usted aplica una fuerza en la dirección del movimiento, este objeto se va a mover más rápido. Ya sabemos que eso es cierto porque al aplicar una fuerza estamos cambiando el estado de movimiento del sistema. Si la fuerza que yo estoy aplicando va en la dirección del movimiento, va a acelerarlo, ¿verdad? Y va a hacer que la velocidad aumente y pues, por lo tanto, tendría sentido hablar de que el trabajo sea positivo. Si usted está, por el contrario, desacelerándolo, que es el segundo escenario, se aplica la fuerza en dirección opuesta al movimiento de la caja, ¿ya? Usted está haciendo un trabajo de oposición al movimiento natural del sistema, por lo tanto es un trabajo negativo. Ahora, en el tercer escenario, vea que la fuerza recae sobre el bloque, o sea, ese bloque se está moviendo, vea que hay un vector de desplazamiento, asuma que usted se está moviendo. Entonces, asuma que esa fuerza que se está aplicando en el tercer escenario es como que usted mantenga presionado con un dedo la parte de arriba de la caja esa, digamos, ¿ya? Entonces, si el objeto se va moviendo hacia la derecha, pero usted mantiene presionada la caja desde arriba, ¿cuál sería el trabajo realizado por su dedo sobre la caja? Cero. 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 Porque el colocar su dedo o su brazo o su mano o colocar, por ejemplo, un objeto sobre la caja, ¿ya? No contribuye en nada al movimiento natural de la caja. Es decir, si la caja ya se iba moviendo hacia la derecha, cuando usted la iba presionando desde arriba, se va a seguir moviendo hacia la derecha. O sea, a la caja no le interesa que usted ponga su mano arriba. Ya no va a cambiar su estado de movimiento porque se aplica una fuerza desde arriba. Entonces, conceptualmente, por esa razón, el trabajo realizado por esa fuerza aplicada desde arriba es cero, ¿ya? Y matemáticamente hablando, pues si usted calcula el coseno de 90 grados, que es el ángulo en el cual se encuentra aplicada la fuerza respecto del vector de desplazamiento, claramente ese trabajo le va a quedar cero. Entonces establecemos que el trabajo es cero si la fuerza aplicada es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Licenciado, pero en la vida real sí se desacelera o se frena un poco el objeto, ¿verdad? ¿Por qué?
cuando usted aplica una fuerza perpendicular. Pero es porque aumenta la fricción, creo. La fricción, bueno, véanlo, o sea, ahí lo que ustedes me están diciendo es que aumentan la masa del cuerpo. Se aumentan la masa del cuerpo, sí, cierto. Si usted aplica una fuerza, vaya, entonces, sí, porque si usted, vaya, véalo así, la gravedad, digamos que usted tenía un bloque moviéndose. La gravedad es una fuerza que va hacia abajo, pero la gravedad en sí misma no cambia el movimiento horizontal. Entonces, como fuerza como tal, no. Ahora, si usted viene y aplica pone una masa encima, ahí sí. Porque si usted coloque una masa encima, está añadiendo más peso. Si añade más peso, la normal va a aumentar, tal como dijo el compañero, si hay fricción, ¿no? Y ahí sí tendríamos desaceleración. Pero vaya, asumiendo que no hay fricción, entonces no pasa nada, ¿verdad? No va a producir ningún cambio. Pero sí, bueno, es una buena observación la que me han hecho. Esa es válida si hay fricción, por ejemplo, y si usted añade masa o añade peso, por así decirlo, al sistema. Ahí sí, ¿verdad? Porque está cambiando la masa. Y ya sabemos que por la segunda ley de Newton misma, si usted aumenta la masa de un cuerpo, le va a costar más moverse. ¿Ya? Ahí sí. Pero pues en un caso ideal, ¿no? Ya sabemos que en un caso ideal, pues el trabajo es cero. Entonces, este sería el sistema de referencia que nosotros vamos a manejar para el trabajo.